Hay algo que todos los que disfrutamos de series de televisión sentimos, pero que casi nadie termina de entender del todo. Es esa sensación frustrante de que antes las series estaban siempre ahí, casi como parte de nuestra rutina diaria. Encendías la televisión y tenías el episodio estreno de tu serie favorita esperando por ti, por lo menos una vez por semana. Y ahora no, ahora desaparecen, y cuando regresan parece que pasó una eternidad. Estamos hablando de esperar 1, 2 o hasta 3 años para ver temporadas de apenas 8 capítulos. Series como Stranger Things, The Last of Us o The Boys, y claro, uno como espectador se queda con esa duda constante en la cabeza. ¿Por qué esto antes no pasaba? ¿Por qué no? No es que antes fuéramos más pacientes. Esto es un cambio real en cómo funciona la industria. Muchos comprenden el cambio que atravesó la televisión en los últimos años, y otros aún se lo cuestionan sin entenderlo del todo. Y lo interesante es que este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue una transición lenta que terminó transformando completamente la forma en la que se hacen las series. Y cuando conectas todos los puntos, te das cuenta de algo muy claro. No estamos viendo lo mismo que veíamos antes, aunque todavía las llamemos series. Pero antes, bienvenidos a Geek Poster. Para entender todo esto, hay que regresar a cómo funcionaba la televisión hace algunos años. Porque antes, las series no eran eventos aislados, no eran productos que aparecían y desaparecían. Eran parte de una estructura que necesitaba funcionar todo el tiempo. Series como Lost, The Walking Dead, House, Orange is the New Black o incluso el Arrowverso con Arrow y The Flash formaban parte de un sistema que dependía completamente de mantenerse activo. La televisión tradicional necesitaba contenido constante porque su modelo de negocio giraba alrededor del tiempo al aire. Había que llenar semanas completas de programación, mantener al espectador regresando cada cierto día y sostener la atención durante meses. Esto obligaba a las producciones a mantenerse en movimiento constante. Por esto mismo, las temporadas eran largas. Por esto mismo, los estrenos eran anuales y por eso el proceso de producción no podía detenerse. Mientras tú veías los episodios en televisión, el equipo seguía trabajando en los siguientes. Era un proceso continuo donde escribir, grabar y editar ocurrían prácticamente al mismo tiempo. Esto no solo hacía que todo fuera más rápido, también hacía que el margen de error fuera mayor. No había tanto espacio para perfeccionar cada detalle porque simplemente no había tiempo. Por eso luego tenemos canales de YouTube hablando durante más de media hora sobre curiosidades y errores que hay en series de principios de los 2000 y no tanto de series actuales, a menos que seas el último episodio de la última temporada de Stranger Things. Otro factor que permitía velocidad era la forma en la que estaban diseñadas las series. Muchas de ellas giraban alrededor de una estructura muy contenida, con locaciones recurrentes y dinámicas que no requerían cambios constantes. Un hospital como en House no necesitaba reinventarse cada episodio. Lo mismo pasaba con el bar en How I Met Your Mother o la casa de los Wilkerson en Malcolm el de en medio. Estos entornos permitían optimizar tiempos, reutilizar recursos y mantener una producción estable, sin la pregunta constante de ¿dónde se quedaron los personajes la última vez? Y esto no significa que no hubiera ambición creativa, pero sí que había límites muy claros que ayudaban a que todo fuera más eficiente. No era necesario construir algo nuevo cada semana, ni mover a todo el equipo a diferentes partes del mundo, ni diseñar secuencias extremadamente complejas para cada episodio. Ahora, había una razón por la que ese modelo funcionaba, pero también había una razón por la que no podía sostenerse indefinidamente sin consecuencias. Mantener producciones de más de 20 episodios por año implicaban una presión constante sobre todos los departamentos. No era solo una cuestión de tiempo, era una cuestión de ritmo creativo. Los guionistas, por ejemplo, no tenían realmente el lujo de detenerse a replantear grandes decisiones narrativas. Muchas veces trabajaban en plazos tan ajustados que la historia avanzaba más por necesidad que por intención. Eso se traducía en episodios que cumplían una función más operativa que narrativa. Capítulos que existían porque había que llenar un espacio en la temporada y no porque realmente fuera relevante para la historia. En producción pasaba algo similar. El tiempo limitado obligaba a resolver escenas con lo que se tenía disponible, reutilizar recursos constantemente y tomar decisiones rápidas que no siempre eran las más creativas, sino las más viables. Esto no hacía que las series fueran malas, pero sí establecía un techo muy claro en cuanto a lo que podían lograr visualmente.
También había un desgaste acumulativo, equipos trabajando durante meses sin pausas, actores con jornadas extensas y una maquinaria que no se detenía, porque no podían hacerlo. Ese modelo funcionaba porque era eficiente, pero esa eficiencia estaba sostenida por una exigencia constante, que hoy resulta difícil de replicar en producciones que buscan un nivel más alto de detalle. El punto de quiebre no fue solo tecnológico, fue algo conceptual. La televisión dejó de pensarse como un flujo continuo de contenido y empezó a construirse como catálogo. Ese cambio modifica por completo la lógica de producción. Plataformas como Netflix o HBO Max no necesitan llenar horarios, necesitan construir bibliotecas de contenido que se mantengan relevantes con el tiempo. Una serie ya no vive únicamente en el momento de su emisión, vive dentro de un sistema donde puede ser descubierta meses o hasta años después. Eso cambia las prioridades. La urgencia de producir rápido pierde peso frente a la necesidad de crear algo que tenga valor a largo plazo. El contenido deja de ser desechable y empieza a competir dentro de un catálogo que no deja de crecer. También cambia la forma en la que el espectador se relaciona con la serie. Antes había una cita semanal entre el espectador y la serie, como mencioné al inicio. Ahora hay libertad total de consumo, las 24 horas del día y en el momento que tú quieras. Esa libertad obliga a que la experiencia sea más consistente, porque ya no hay espacio para episodios que se sientan desconectados o irrelevantes dentro de la historia. Cuando se habla de que las series ahora parecen películas largas, no es solo una forma de decirlo. Hay un cambio real en cómo se construyen. Producciones como Euphoria o The Mandalorian manejan procesos muy similares a los del cine en términos de planificación visual, diseño de producción y ejecución. La diferencia está en la escala. Una película concentra todo su presupuesto y esfuerzo en una duración limitada. Una serie que busca ese mismo nivel tiene que sostenerlo durante varias horas de contenido. Eso implica más días de rodaje, más trabajo en dirección de arte, más coordinación entre departamentos y un nivel de supervisión mucho más detallado. También hay un cambio en la intención visual. Antes la televisión buscaba ser funcional, clara y eficiente. Hoy hay una búsqueda estética mucho más marcada. Cada escena, por lo menos de una buena serie, tiene que comunicar algo más allá de la historia, tiene que aportar a la identidad de la serie. Y de esto hay ejemplos para lanzar al aire. Ese tipo de construcción no se improvisa ni se acelera fácilmente. Requiere pruebas, ajustes, revisiones y sobre todo, mucho tiempo. Uno de los cambios más silenciosos, pero más determinantes, está en cómo se estructuran los procesos antes de llegar al set. La estructura ya no es una etapa que acompaña a la producción, es una base que define todo lo que viene después. En muchos proyectos actuales, los guiones pasan por múltiples versiones antes de considerarse listos. No solo se revisa el diálogo o la estructura de cada episodio, también se analizan conexiones entre capítulos, coherencia interna y posibilidades de desarrollo a futuro. Esto convierte la estructura en una etapa mucho más extensa y mucho más exigente. Además, la planificación no se limita al guión, se trabaja en previsualizaciones, pruebas técnicas, diseño de sets, pruebas de vestuario, diseño de efectos y todo esto antes de que la cámara empiece siquiera a grabar. Este nivel de preparación reduce errores durante el rodaje, pero aumenta considerablemente el tiempo previo a la producción. No es un proceso más lento por falta de eficiencia, es un proceso más largo porque incluye mucho más capas de trabajo, que antes simplemente no existían. El cambio en la industria también transformó la relación entre los actores y las series. Durante años, la televisión funcionó como un compromiso a largo plazo, donde el elenco principal estaba completamente disponible para la producción o que incluso eran el único trabajo de los protagonistas. Esto al ser Star Talents. Hoy eso ya no es una norma. Los actores se mueven entre proyectos, participan en cine, en otras series, en producciones internacionales y se prioriza el tener al artista del momento protagonizando la serie. Por ende, sus agendas están fragmentadas y cada compromiso tiene sus propios tiempos. Esto introduce una variable poco reconocida y que afecta directamente la producción. Coordinar la disponibilidad de un elenco completo puede convertirse en un proceso complejo, especialmente cuando se trata de proyectos grandes donde cada actor tiene responsabilidades en múltiples frentes. A esto se suma el tipo de contratos actuales que suelen ser más cortos y más flexibles. Esto da libertad a los actores, pero también obliga a las producciones a adaptarse a calendarios menos estables. Y aquí quiero hacer una mención muy importante de parte de Fernando Bonilla y que encaja perfecto con este tema en particular, ya que prácticamente es la solución a este problema en específico. Por favor, a toda la gente que produce audiovisual que está reunida aquí, busquen actores con talento. Y si necesitan que sean famosos, pues háganlos famosos ustedes
que para eso son las pinches plataformas. Y digo, es muy sencillo conseguir talentos nuevos, gente con ganas y sobre todo tiempo libre para cualquiera de estos proyectos. La postproducción dejó de ser una etapa final para convertirse en una extensión clave del proceso creativo. Muchas decisiones que antes se resolvían durante el rodaje ahora se ajustan después, lo que aumenta la carga de trabajo en esta fase. El uso de efectos visuales es uno de los factores más evidentes, pero no es el único. La edición, el diseño de sonido, la corrección de color y la integración de elementos digitales forman parte de un proceso que puede extenderse durante meses. Además, hay un problema de volumen. Nunca se ha producido tanto contenido como hasta ahora, y los estudios encargados de la postproducción trabajan para múltiples proyectos al mismo tiempo. Esto genera una situación que impacta directamente en los tiempos de entrega. No se trata solo de hacer más, se trata de hacer más con un nivel de detalle mayor, lo que naturalmente alarga los procesos. Series como The Mandalorian o Stranger Things dependen enormemente de estos procesos. Y el problema es que los estudios encargados de este trabajo están saturados, porque la demanda de contenido es más alta que nunca. La forma en la que se construyen las historias también influye directamente en los tiempos. Las narrativas actuales tienden a ser más densas, más conectadas y más dependientes de una estructura general. Esto implica que cada decisión tiene consecuencias a lo largo de toda la temporada. No hay mucho margen para episodios que funcionen de manera aislada, porque la experiencia está pensada como un todo. Series como Dark requieren de atención total del espectador y una planificación mucho más precisa por parte de los creadores. Esto aumenta la complejidad del proceso creativo y por consecuencia el tiempo necesario para ejecutarlo correctamente. Ese tipo de construcción requiere más tiempo en desarrollo, más revisiones y una mayor coordinación entre los equipos creativos. No solo es escribir más, es escribir con una precisión que permita sostener la historia en todos sus niveles. Antes, el éxito de una serie se medía en rating y espacios publicitarios. Eso incitaba temporadas más largas y producción constante. Hoy, las plataformas operan bajo una lógica distinta. El valor de una serie no está en cuántos episodios tiene, sino en cuánto impacto genera en el momento en que se lanza. Esto cambia completamente la forma en la que se planifica el contenido. No hay prisa por sacar temporadas anuales si el producto final necesita más tiempo para cumplir con el estándar de calidad que el público espera. El modelo económico también influye en estos cambios. Antes, el valor de una serie estaba ligado directamente a su capacidad de mantenerse al aire durante largos periodos, generando ingresos constantes a través de publicidad. Hoy, el valor está en cómo contribuye el ecosistema de una plataforma. Una serie puede ser relevante no solo por su estreno, sino por su capacidad de atraer nuevos suscriptores o retener los que ya están. Esto cambia la forma en la que se planifican los proyectos. No hay una precisión inmediata por producir temporadas largas si el objetivo principal es mantener un catálogo fuerte y competitivo. Cada proyecto se evalúa dentro de una estrategia más amplia que va más allá de su propio contenido. Ahora, los elementos entre temporadas no siempre responden únicamente a dificultades técnicas o creativas. También hay decisiones estratégicas detrás de cuándo y cómo se lanza una serie. Las plataformas organizan sus calendarios con mucho cuidado. No se trata solo de terminar una temporada y publicarla inmediatamente, sino de encontrar el momento adecuado dentro de todo su catálogo. Hay competencia interna entre sus propios estrenos. Hay temporadas del año más favorables que otras. Y hay análisis constantes sobre el comportamiento del público. Además, una serie grande no solo se lanza como contenido, se lanza como parte de una conversación global que involucra marketing, redes sociales, medios y tendencias. Eso implica planificación, campañas y tiempo que no siempre coinciden con el momento en que la serie está lista. Por eso, en algunos casos, incluso cuando una producción ya terminó su proceso técnico, puede pasar un tiempo antes que finalmente se estrene. No porque no esté lista, sino porque están esperando el momento más conveniente para hacerlo. Y si todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ya suena tardado, la animación es otro nivel completamente distinto. Porque a diferencia del live action, donde tienes actores, cámaras y escenarios físicos que puedes capturar en tiempo real, en la animación no existe nada de eso. Todo lo que ves en pantalla tiene que ser creado desde cero. Series como Arcane o Attack on Titan no solo requieren tiempo por su narrativa o su dirección, requieren tiempo porque literalmente cada movimiento, cada expresión, cada iluminación y cada detalle visual debe ser diseñado, aprobado y producido paso a paso. En muchos casos, el proceso comienza con storyboards, que son versiones muy básicas de cada escena.
Luego se pasa a animatics, donde se empieza a definir el ritmo. Después viene el modelado, el rigging si es una animación 3D, la animación como tal, las simulaciones físicas, el renderizado, la composición y finalmente la corrección final. Cada una de esas etapas puede tomar semanas o meses, dependiendo del nivel de calidad que se busca. Y lo más importante es que no siempre se pueden hacer en paralelo. Muchas veces una etapa depende completamente de que la anterior esté terminada. Por ejemplo, en el caso de Arcane, se sabe que la primera temporada tomó 6 años en desarrollarse, no solo por la animación en sí, sino porque estaban construyendo un estilo visual completamente nuevo que requería experimentación constante. Además, la animación de alta calidad no es tan escalable como el live action. No puedes simplemente agregar más gente, como muchas personas piensan al decir, pues que contraten 1000 animadores y ya, y automáticamente hacer que todo vaya más rápido, porque el proceso es altamente técnico y requiere coordinación precisa. De hecho, sumar más personas en ciertos puntos puede incluso hacer que el proceso sea más lento si no se maneja correctamente. También hay un tema importante con los estándares actuales. El público ya no acepta cualquier nivel de animación, especialmente cuando una serie establece un estándar alto desde su primera temporada. La gente no aceptará nada que no se le compare, o mejor, que la supere, ya que hacerlo implica aún más tiempo, más revisiones y más trabajo en cada detalle. Por eso, cuando una serie animada tarda años en regresar, no solo es una cuestión de producción lenta, es el resultado de un proceso extremadamente meticuloso donde cada segundo en pantalla representa horas y horas de trabajo detrás. A menos que seas Invincible, ahí sí no tienes excusa. Casi 3 años por temporada para que tus capítulos sean esto. Pero bueno, ya me desahogué mucho en este video, así que sigamos. A pesar de todos estos cambios, el modelo tradicional no ha desaparecido por completo. Series como La Ley y el Orden, Grey's Anatomy o Los Simpsons siguen funcionando bajo una lógica más cercana a la televisión clásica. Sin embargo, operan en un contexto distinto, ya que no son la norma, sino una excepción dentro de un panorama mucho más amplio. Su existencia responde a un tipo de consumo específico que aún se mantiene para la gente quejumbrosa y que no quiere soltar el pasado, como yo, pero que desgraciadamente ya no define el rumbo de la industria. En conclusión, no es que las series sean más lentas, es que el modelo cambió por completo. Antes era televisión diseñadas para acompañarte constantemente, para estar siempre ahí y ganar bastante dinero con esos bloques de anuncios de 15 minutos sin poder saltarlos. Hoy son producciones mucho más ambiciosas, más complejas y más cuidadas, pero desgraciadamente también más lentas. El problema es que muchos seguimos esperando con la mentalidad de antes. Seguimos pensando en temporadas anuales, en episodios constantes, en esa sensación de continuidad que ya no es la prioridad. Así que la próxima vez que tengas que esperar años por una temporada, no lo veas como un retraso sin sentido. Velo como el tiempo que toma construir algo que antes simplemente no existía en este formato. La televisión no se volvió lenta, se transformó. Y esa transformación cambió completamente las reglas del juego. Y ya, ¿ustedes qué piensan de todo este tema? ¿Habían notado este cambio en la industria? ¿O solo les hizo ruido al entrar a ver este video? Los leo en la caja de comentarios y como siempre, recuerden que todos y cada uno de los comentarios en este video serán mencionados en un próximo video. Así como todos estos ganadores que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Un saludo muy especial para Joy Baumar 369, Justin Gustavo Flores Aguilar, Gera G 7475, Luis Adolfo Hernández Reyes 4466, F Viaplana Full, Lalo Soy Yo, Isaac Martínez 4770 y Ronan 8702. Y bueno, no olviden de darle like, activen la campanita para que reciban notificaciones de cada que subo un nuevo video, suscríbanse y compartan para que esta comunidad siga creciendo. Yo fui Román y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós, adiós.